Oyente, amigo, hermano de nuestra Capilla Fidelidad, el Señor me lo bendiga, qué gusto saludarle. Hoy estaremos hablando de la introducción de la carta de Pablo a Tito. Padre, gracias por tu amor, por tus bendiciones, Señor. Crece en nosotros, guíanos, Señor, llénanos de ti. Ayúdanos a crecer en tu carácter, ser más como tú, menos como nosotros. Permítenos entender en la vida de Tito, de Pablo, de estos hombres, Señor, lo que tú quieres que seamos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les invito a que por favor tomen esta carta y la mediten, la lean, la mediten de una manera muy especial, porque está cargada de maravillosas profundidades espirituales, de maravillosas verdades que transformarán tu corazón, tu mente, tu vida. Esta carta fue escrita por Pablo a Tito en los años 64 a 67 después de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente de dónde fue escrita no se sabe, pero se cree que fue después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Pablo en este caso parecía no estar preso. En el capítulo 3, verso 12 nos dice que quería viajar a Nicópolis para pasar el invierno allí con Tito. En el bosquejo de las cartas aparecen muchos bosquejos. Unos dicen que en el capítulo 1 se refiere al comportamiento del cristiano en casa. En el capítulo 2 el comportamiento del cristiano en la iglesia. Y en el capítulo 3 el comportamiento del cristiano en la sociedad. Para otros, el capítulo 1 se refiere al orden en la iglesia, el capítulo 2 la doctrina en la iglesia y el capítulo 3 el comportamiento del cristiano en general. Tito se enfrentaba a muchos problemas, pero allí vemos acciones comunes entre Pablo y Tito. Una de ellos es el ministerio. En Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Note que Pablo y Tito estaban de acuerdo en el ministerio. Note que Tito no iba como rueda suelta, ni Pablo iba como rueda suelta. Estaban unidos en el mismo sentir, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía las acciones que estaba haciendo Tito y Tito sabía las órdenes que le había dado Pablo. Se trata de un tema de orden. La iglesia del Señor tiene orden. No es tanto un tema jerárquico, porque delante de la cruz todos somos iguales. Pero el Señor se ha puesto obispos, pastores, para que supervisen la iglesia y traigan orden a la iglesia. Y estas personas nosotros deberíamos aprender a verlas con el valor que les da el Señor. El Señor los llama de doble honra porque cuidan de tu salud espiritual. También el Señor les llama mensajeros, los llama como ángeles en el Apocalipsis. Pero esto no es para que nos postremos a ellos y les hagamos venia y reverencia, sino para que les miremos con los ojos que les ve el Señor y tengamos ese orden en la iglesia. No es válido en una iglesia que andemos como cristianos rueda suelta sin que la persona que está allí encargada de supervisar sepa las acciones que nosotros estamos haciendo. Además, muchas veces hay necesidad dentro de la iglesia que tú ni siquiera eres atento a ellas, ni siquiera eres conocedor de esas necesidades y muchas veces lo que estás haciendo por fuera podrías llevarlo también a tu iglesia local. Pero también vemos que como acción común, el diario vivir. En el verso 2, en el capítulo 2, verso 12 nos dice, renunciando a la impiedad y deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El yugo desigual no es solamente cuando tú te unes con un incrédulo, y lo es. El yugo desigual también lo podemos vivir cuando hay dos cristianos, uno que tiende hacia la madurez y el otro no. Esto retrasa el ministerio, esto retrasa la eficiencia de lo que quiere el Señor. Esto retrasa en el tiempo la obra de Dios. Cuando una persona está pensando en las cosas del Señor, pero la otra en las cosas del mundo. Aquí lo dice en el versículo 12 de Tito 2. Unos están concentrados en lo mundano, en los deseos mundanos y en la impiedad, pero los otros viviendo sobria, justa y piadosamente. En una palabra, cercanos al corazón del Señor. Y la otra acción en común es la esperanza. La misma esperanza. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor no está asustado con el gobierno de turno, ni con los gobiernos que vendrán, ni con el sistema social de turno. Al final, amigo y hermano, Jesucristo ganará.
¿Quién contra el Señor? Nadie contra el Señor. Dios ganará y nosotros seremos parte de ese nuevo reino, pero nos corresponde estar predicando la palabra. Por eso estamos aquí, por eso el Señor no ha venido. Y si para Pablo y Tito era tan importante estar esperando al Señor en el siglo primero, mucho más para ti. Si ellos lo estaban haciendo en el siglo primero, cuánto más cerca estamos tú y yo, y cuánta más esperanza deberíamos tener en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también vemos que Tito y Pablo tenían algunas acciones diferentes. Tito, por ejemplo, era un griego y en Gálatas 2:1-3 vemos cómo Pablo lo llevó a Jerusalén, pero como no era judío, no permitió que fuera circuncidado, a diferencia de Timoteo, que en Hechos 16 del 1 al 3 era hijo de mujer judía y de padre griego, pero permitió que fuese circuncidado. Y esto habla del carácter de Pablo. Era un hombre que lo que decía, hacía, a tal punto que sus hijos espirituales hacían lo que él creía que la sabiduría de Dios le guiaba a hacer. Entonces, mira lo que nos dice 1 Corintios 9, 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. El verso 23 de esta primera los Corintios 9 también nos dice, y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¿Cuál era el llamado de Pablo? Era a ser el ministro de los gentiles. Y por él fuera, ganaba solo a los gentiles. Pero él, por no tropezar al pueblo judío, por no tropezar al religioso, se hacía débil para que a partir de su carácter, de su testimonio, los ganara también para Cristo. Qué hermoso ejemplo nos da Pablo. No tropezaba, a pesar de la inmadurez y a pesar de la religiosidad que podía haber en aquellos hombres. Quiero resaltar unas frases comunes que encontré también en la carta. Solamente voy a mencionar dos. Una frase común es Dios nuestro Salvador. Capítulo 1, verso 3, capítulo 1, verso 4, 2:10, 2:11, 2:13, 3:5. Aparece 6 veces. Es ese libertador, es ese protector, ese sanador, que tiene un nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo hemos nacido de nuevo, somos verdaderos hijos de Dios, entonces la siguiente acción común es la que se ve en nuestras vidas, y es las buenas obras. También aparece 6 veces en toda la carta, capítulo 1:16, 2:7, 2:14, 3:1 y 3:8. Ser celoso de buenas obras, ser dispuesto a toda buena obra. Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque las buenas obras son para casos de necesidad y para que no estemos sin fruto. Y esto tiene una aplicación. Si tú verdaderamente amas al Señor, te has rendido a sus pies, a su voluntad, la evidencia de tu fe y de tu amor hacia el Señor son las buenas obras. No porque las necesites para la salvación, sino porque ya fuiste salvo, haces buenas obras. Porque tienes tanta pasión por el Señor, quieres obedecerlo tanto, que haces buenas obras. Qué especial es esta carta, hermanos. Tiene muchas más riquezas espirituales. Nos habla de la fe 5 veces, nos habla de la gracia 4 veces, nos habla de la verdad, nos habla del amor, nos habla también de muchos temas especiales, que nos dediquemos con esfuerzo, ocupación y como trabajadores, como obreros, nos dice, nos habla de tener una sana enseñanza, doctrina, palabra sana e irreprensible. También nos dice que no seamos rebeldes, lo menciona 3 veces. Es en el verso 1:6, dice que la rebeldía cuando va acompañada de la disolución. En el verso 16 del capítulo 1, cuando somos rebeldes, somos abominables delante del Señor. Capítulo 3, verso 3, porque nos volvemos insensatos, extraviados y nos hacemos esclavos de nuestra concupiscencia. La rebeldía es esa impersuabilidad de tu corazón. Es cuando te haces contumaz, es cuando te haces incrédulo. Y recordemos que el incrédulo no solo es el que no confiesa al Señor, sino el que dice amarlo y confesarlo, pero su corazón lo niega. Amigo y hermano, este es el llamado del Señor a través de lo que nos enseña de Pablo y Tito, a ser coherentes con lo que hemos dicho ser, a ser hacedores de la palabra por cuanto hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Santiago 1:25 nos dice,
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y en Santiago 2:18b termina diciendo: yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, seamos de los que dicen y hacen. Si realmente amamos a nuestro Señor, si realmente estamos enamorados de Él, apasionados por su obra, entonces estamos haciendo ministerio en nuestras casas, en la sociedad, en nuestras iglesias, en un mismo sentir con nuestros líderes, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estamos en un mismo sentir en el diario vivir, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, y nuestro deseo es vivir sobria, justa y piadosamente, en una palabra cada vez más cerca al corazón de Jesús, y tenemos la misma esperanza, aguardando la bienaventurada manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo. Padre, gracias por lo que nos has hablado, Señor. Crece en nosotros, ayúdanos, Señor, a entender lo que quieres de cada uno de nosotros, Señor. Clarifica nuestras ideas, quita de nuestro corazón, mente y pensamientos todo aquello que se opone a tu voluntad, y ayúdanos a vivir agradables para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maravillosa semana para todos.